Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir, hoy 2 de febrero del 2021. Les invitamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 56, Génesis 42 y Salmos 33. Lucas 23, 26 al 56, Génesis 42 y Salmos 33. Les invito a que meditemos hoy en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, donde nos vamos a encontrar un pasaje que literalmente nos habla de nuestra salvación. El acto que generó la libertad, el perdón de pecados y la oportunidad de ser salvos está narrado en estos versículos del capítulo 23 de San Lucas, entre los versículos 26 y 49. Y dice el versículo 26, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dice el versículo 32, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, este relato y lo que vamos a ver a continuación nos está hablando, como les dije, de la salvación. Nos está hablando del acto puntual que trajo a nosotros la redención, el perdón de pecados y la oportunidad de ser salvos. En este primer encuentro había una costumbre en aquella época, puesto que la muerte en la cruz eh, era tan tortuosa, porque era una muerte muy lenta. Hay relatos que había personas que podían estar casi una semana en la cruz muriendo lentamente. Se habla de algún hombre que durante una semana estuvo colgado a la cruz y deliraba ya del dolor, del frío, de la incomodidad. Y ya sabemos que nuestro Señor Jesús, pues no solo fue crucificado, sino que fue flagelado, y eso también contribuyó a que su muerte fuera un poco más rápida que lo que solía ser para la gente. Dice que había un grupo de mujeres piadosas en Jerusalén, que cuando los condenados iban hacia el lugar de la crucifixión, ellas les ofrecían vino a los presos, como para aliviar un poco su dolor y su sufrimiento. Y parece ser que son estas mujeres las que son y están muy conmovidas al ver al Señor Jesús. No solo llevaba la cruz, venía de pasar una noche en vela, de haber sido flagelado, humillado, burlado, y seguramente su aspecto, como lo anunciaba el mismo profeta Isaías, era un aspecto deplorable. Dice Isaías, por ejemplo, que no había rasgo humano en su aspecto. Pero aún a pesar de todo lo que el Señor está padeciendo, le dices a las mujeres: no, no, no se lamenten por mí, lamentense más bien por lo que va a suceder y lo que le podría suceder a ustedes, porque si esto me lo están haciendo a mí, imagínense lo que van a hacer con ustedes. Eso demuestra lo que Jesús advierte de lo que iba a haber en el corazón del hombre. eh, no solo la impiedad, sino esa falta de afecto fraternal, esa falta de misericordia, pues, de entender el dolor y el sufrimiento del otro,
y de simplemente parecer llevárselo por delante. Y luego llegan a la escena donde están en el Gólgota o Calvario y, y dice que lo van a crucificar en medio de dos malhechores. En el versículo 36, los soldados le escarnecían, se burlaban de él. Y dice el versículo 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Bueno, el pueblo, versículo 35, lo pasé por alto. Bueno, pasé cuatro versículos muy importantes por alto. El 34, aquí muy importante lo que les dije, el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Aquí el Señor Jesús, en medio de las burlas, en medio de, del oprobio, del rechazo y de todo lo que está viendo, porque era de parte de los soldados, del pueblo, ahora lo vamos a ver de uno de los presos. Seguramente entre ellos hubo personas que le siguieron y que le acompañaron, y el Señor atribuye ignorancia y les dice, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos, no saben lo que están haciendo, pues se comportan como unos animalitos que simplemente se van dejando llevar por las corrientes. Vemos aquí el Señor Jesús en el acto de salvación, en el acto mismo de la salvación, expresándole al Padre como intercesor, como aquel sacerdote que se para en la brecha, pidiéndole al Padre que los perdone, que no les tenga en cuenta, que entienda que son ignorantes. Es una oración que, pues, que la iglesia debería aprender a hacer también por el mundo, que la iglesia debería hacer por aquellos que están en oscuridad. Están en oscuridad, de verdad no saben lo que hacen. Es que si supieran lo que hacen, se medirían, porque lo que están haciendo los está condenando, lo que están haciendo está destruyendo sus propias vidas. En verdad, alguien que se droga, alguien que constantemente que coge un arma para quitarle la vida a otro, alguien para no ir muy lejos, aquel que no es fiel en su matrimonio, aquel que engaña, que miente, no sabe lo que hace y no sabe lo que hace porque no está midiendo claramente las consecuencias de sus actos. Señor, ten misericordia, perdónalos, no saben lo que hacen, están como ciegos, no tienen idea de las consecuencias y los efectos de sus actos. Y esa es la oración que el Señor hace en medio de esto. El pueblo, les digo, les decía el 35, y si el pueblo estaba mirando, los gobernantes se burlaban de él, decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es que este es el Cristo escogido de Dios. A otro salvó. Bueno, aquí se refieren, el salvar no solo es como librar, salvar implica sanar. También seguramente está hablando de los que fueron rescatados de enfermedades, endemoniados. Y si a otros salvó, a otros sanó, sálvese a sí mismo. Pero la misión del Señor Jesús no era salvarse a sí mismo, sino salvarnos a nosotros. Los soldados se burlaban de él, versículo 36. En el 37 le dicen, si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El 38 dice, había también sobre el título, sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Esto tiene un significado enorme. Está escrito en los tres idiomas que representarían tres aspectos generales de la vida humana, el hebreo, el griego y el latín. El latín en ese momento era el idioma del imperio romano que representaba la fuerza física, que representaba el poder militar. En el griego está representado un imperio que representa el intelecto, el conocimiento, la parte psicológica, y en el hebreo está representada la fe. Algunos judíos incluso dicen, religiosos, que el idioma de Dios es el hebreo, que Dios habla hebreo y que así fue como se comunicó con el pueblo de Israel. Como sea, estos tres idiomas en los que está nada más y nada menos, esto es una declaración de autoridad y de soberanía del Señor en medio de, claro, lo hicieron los soldados, pero pues, ¿quién llevó a eso? Y es el anuncio de que el Señor Jesús es el rey de los judíos y que el Señor lo pondría como rey de reyes, señor de señores. En el idioma latín, fuerza, poder; en el idioma griego, que representa el intelecto;
y en el idioma hebreo que representa la religión y de alguna manera la fe. Uno de los malhechores, versículo 39, estaban colgados y le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vuelve a aparecer el concepto de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona tanto en este pasaje? Es que es el momento literal en que el Señor va a la cruz para salvarnos. Y le dice, y aquí manifiesta unas verdades extraordinarias de la salvación. Uno, vuelvo al punto, perdón. Sin perdón de pecados no puede haber salvación. Y para que haya perdón de pecados debe haber primero arrepentimiento. ¿Sí? Mire en qué lugar y en qué momento está el Señor Jesús. El perdón, cuando hay arrepentimiento de pecados, me va a dar salvación. ¿Qué más habla de la salvación? Le dice, el ladrón se está burlando de él, le reclama, y el otro en el versículo 40 le reprende, le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Algunas tradiciones y leyendas hablan que este ladrón que está al lado del Señor, pues que lo reconoce, era como una especie de caudillo popular y parece que lo habían tomado porque él tenía como esa idea de Robin Hood, que le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Bueno, pero son tradiciones y son leyendas. Y en el versículo 42 le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta expresión es una declaración muy clara de lo que es la salvación. El perdón de pecados, que implica el pagar una deuda, pero también un lugar. Y aquí dice, aquí lo menciona tomando una expresión persa del paraíso. Los reyes persas, cuando querían premiar a sus súbditos, les ofrecían estar en el paraíso. Esta palabra paraíso quería decir algo así como un jardín, pues donde no hacía nada falta. Entonces, cuando los reyes persas le decían a uno de sus súbditos, estarás conmigo en el paraíso, era como ofreciéndole un lugar extraordinario al lado de su rey. Lo que aquí está haciendo Jesús, muy coherente con el mismo anuncio de que es el rey de los judíos, le está diciendo a uno de los que están bajo su gobierno, hoy estarás conmigo en el paraíso, caminarás en ese jardín extraordinario conmigo. Les recuerdo que el idioma que se está hablando aquí originalmente es arameo. El arameo es el idioma que influyó y que viene también de Persia. Entonces tiene mucho sentido esta expresión de estar en el paraíso. Y si el mismo Señor lo pronuncia como paraíso, como un lugar de reposo, de descanso, de gloria, pues eso tiene que ver la salvación, con que disfrutaremos con el Rey de Reyes en un lugar en paz. Algunos piensan que la muerte es simplemente que esto se acaba, se duerme y se acabó todo. Por eso, como dice Epicuro, comamos y bebamos que mañana moriremos y no tenemos en cuenta que sí hay una eternidad. Y aquí el Señor es que está en la cruz, está en el acto mismo central de la salvación. Y esto es lo que nos está diciendo. Perdón de pecados y hay un lugar para aquellos que se arrepienten y han asumido este acto sobrenatural de Jesús de ir a la cruz, primero de hacerse hombre, de llevar sobre sus hombros nuestro pecado y pagar nuestra deuda. En el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es un significado también enorme y es el triunfo aparente de las obras de las tinieblas. De alguna manera el enemigo había logrado llevar a la cruz y cargar todo el pecado de la humanidad sobre Jesús. En ese momento es como si las tinieblas hubieran tomado todo el control de la creación. En el versículo 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Tiene también un significado extraordinario. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie sino el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo. Era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Hay una palabra hebrea que dice la Shejinah
y la Shejina es la presencia evidente, visible y notoria de Dios. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podía pasar detrás del velo al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná. Y allí descendía la presencia de Dios de manera evidente y notoria. Y solo un hombre podía entrar una vez al año. Que se rasgara el velo del templo implicaba que el Señor Jesús había abierto camino, como cantábamos ahora en el tiempo de oración. Él abrió camino para que podamos estar en su presencia, para que podamos disfrutar de su grandeza, de su amor eterno, de su poder, de su ternura. Como en días pasados estudiábamos del Shaddai, que tiene que ver, es una expresión de ternura, de protección, del pecho del padre que acerca su pecho a su hijo. Y la expresión que sigue es extraordinaria, muy coherente a lo que les estoy explicando. Se rasga el velo, se abre acceso directo al Padre. Jesús es el acceso directo al Padre. Por eso él mismo dijo en Juan 14, nadie viene al Padre sino por mí. Y cambia totalmente la perspectiva de la relación entre Dios y los hombres, en que era lejana y llena de rituales y bajo unas formas estrictas y rigurosas. Ahora solo era un acto de humildad, de fe, de reconocimiento para podernos acercar a la gloriosa presencia de Dios. El versículo 46, 45 dice, el 46, perdón, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, aquí hay unos detalles muy importantes. Esa expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hacía parte de la oración que los niños hacían cada noche. Eso está incluso en el Salmo 31:5. Y el Salmo 31 menciona algunas palabras que que el Señor Jesús retomó en la cruz. Es como cuando nosotros antes en la tradición católica decíamos, Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, en las noches. La oración de los niños judíos era, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los judíos tienen una idea que cuando ellos se duermen, el espíritu se aparta, es como pequeñas muertes. Para los judíos, dormir es como morirse. Y cuando ellos se levantan y vuelven a abrir sus ojos y son conscientes que respiran, agradecen de volver a vivir. Ellos asumen que el espíritu se fue durante la noche y que el espíritu vuelve a ellos en la mañana y agradecen en que el espíritu haya vuelto. De ahí que los niños en la noche en sus oraciones decían, Dios, Padre, Yahvé, como fuera, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque como no había conciencia, se supone que el espíritu se salía y era guarda el espíritu, para que al otro día vuelva el espíritu al cuerpo y volvía a vivir. De ahí que lo que el Señor está diciendo es una expresión muy tierna. Es el niño que le está pidiendo a su papá, es el hijo que le está pidiendo a su papá, guárdame, cuídame, encomiendo mi espíritu. Toma ahora mi espíritu. El Señor sabía que en ese momento el espíritu se iba a separar de su cuerpo y lo pone en las manos de su Señor. Y todo esto nos está hablando de implicaciones de la salvación, perdón de pecados, un lugar preparado. Y ese lugar es nada más y nada menos que las manos del Padre, porque dice, si es un lugar, es un paraíso, tomando la expresión persa, si es un paraíso, pues es un paraíso donde voy a estar con mi Padre. Padre, toma mi espíritu. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, expiró. Juan, el Evangelio de Juan, agrega una expresión que no está en Lucas y es consumado es. ¿Sí? Esta palabra que para nosotros son dos palabras, originalmente en el arameo es una sola palabra, es algo así como cumplido, hecho. Y esta expresión pues del Señor Jesús que está en el Evangelio de Juan, consumado es que el Señor cumplió a cabalidad la obra. ¿Cuál era la obra? Salvación, nuestra salvación. Dice el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
¿Cómo sería impactante esta situación? Un hombre, hablemoslo humanamente, un hombre triturado físicamente, un hombre malherido, un hombre despreciado, burlado, estoy hablando humanamente, va a la cruz y en medio de estar en la cruz solo manifiesta amor, misericordia, paciencia, bondad, cuando debería estar sufriendo, enloquecido del dolor, de la sensación de estar colgado. No quiero entrar en detalles, pero la crucifixión era demasiado cruel. Físicamente era un dolor insoportable. Y dice que la gente quedó impactada, además por lo que decía, perdónalos, además por lo que le decía el ladrón, vamos al paraíso. Y esa expresión en una oración tan tierna, es que los judíos que estaban allí tenían que entender lo que estaba pasando. Se está encomendando al Padre como el niño cada día se encomienda al Señor. O sea que tiene que haber un lugar, o sea que el Espíritu va a ir a un lugar de estar en las manos del Señor. Aquí tenemos entonces la obra consumada de nuestro Señor, que luego va a ser una verdad y una realidad y una experiencia y la oportunidad de ser una experiencia personal cuando el Señor envía su Santo Espíritu, porque ya no solo sería el Espíritu con nosotros, como estuvo con los discípulos a través del Señor Jesús, sino que su Espíritu estaría en nosotros como consecuencia de aquel día maravilloso de Pentecostés. Yo les invito a que le oremos al Señor y entendamos y démosle gracias a Dios por esta salvación tan grande. La falta de reconocimiento de la salvación, por eso nos hace ser muchas veces cristianos quejumbrosos, cristianos que demandan, que le exigen al Señor. La falta de reconocimiento clara de la salvación del Señor nos hace a nosotros eh, pretender un cristianismo interesado. Monetizamos la fe porque queremos ver la fe en cosas tangibles como bienes materiales, prosperidad, reconocimiento. Si el creyente, si el cristiano realmente entendiera la riqueza, el favor que Dios nos hizo al enviar a su Hijo y que el Señor Jesús obedeciera hasta la muerte, pues otra sería seguramente nuestra actitud. Hoy démosle gracias a Dios. Yo no sé si usted lo haga con frecuencia, de darle gracias a Dios por la salvación. Si usted es consciente que se arrepintió de sus pecados y que obtuvo el perdón del Señor, dele gracias por la salvación. Dele gracias porque Él pagó nuestra deuda. Dele gracias porque nos da la oportunidad, la esperanza de que esto que vivimos no es lo único que hay, sino que hay una eternidad. Y hay una eternidad donde Él nos espera. Como le dijo a los discípulos, me voy a preparar morada. Y que hay una eternidad en un lugar donde está su presencia. Y que el Padre tome nuestro espíritu, pero también que el Padre en este tiempo, en este momento en que estamos en esta tierra, tome todo nuestro ser. Agradezcale al Señor su perdón. Agradezcale, porque nosotros solemos señalar y juzgar y tal vez ver como malo a los soldados que se burlaban, al pueblo que se burlaba, al ladrón que se burlaba. ¿Cuál sería nuestro papel si estuviéramos en ese momento histórico? ¿De qué parte estaríamos nosotros? ¿De los discípulos cobardes que miraban de lejos? ¿Seríamos del pueblo que injuriaba, que se burlaba del Señor? ¿Seríamos de los soldados que le menospreciaban, que le escupían, que le maltrataban? ¿Quién es y cuál sería nuestro papel? Así que yo creo que con humildad deberíamos ser como aquel hombre que le dijo: Señor, por favor, permíteme, permíteme que yo pueda ser tenido en cuenta cuando tu reino se manifieste y que yo tenga la certeza que tú, Señor, has reservado un lugar para mí. Gracias de verdad por darme la medida de fe suficiente y necesaria para aceptar tu perdón, para arrepentirme de mis pecados y para buscar y procurar una vida que a ti te agrade, Señor.
Gracias, gracias de verdad, porque mi vida tiene sentido al saber, Señor, que esto que vivo cada día no es lo único, sino que hay una eternidad donde yo puedo disfrutar de tu gracia, de tu bondad y de tu presencia. Yo te entrego este día, la vida de cada persona que está conectada, de los que vendrán más tarde. Señor, déjanos experimentar a plenitud el gozo de la salvación, pero también entender que si hemos recibido de gracia este don maravilloso, podamos ser instrumentos tuyos para llevar salvación a otros. Señor, como tú le decías a aquellas mujeres, si esto le hicieron al árbol verde, ¿qué le harán al árbol seco? Señor mío, yo creo que es tiempo de volver nuestro corazón a ti y en oración y con nuestros actos procurar la salvación de aquellos que amamos. Porque ¿qué nos serviría dejarle a nuestros hijos heredad, dinero, recursos, estudio, si su alma se pierde, Señor? Extiende tu mano de bendición, de misericordia sobre nosotros, nuestras familias, en este día, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.